Ya, démoslo ahí. Hola chicos, buenas tardes. Hoy les venimos a presentar sobre cómo sacar la frecuencia de datos agrupados. Para poder sacar la frecuencia de datos agrupados, tenemos aquí nuestra tabla. Esta es nuestra tabla de datos a la cual vamos a tener que sacar la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Tenemos los siguientes datos. Para poder sacar todas las frecuencias tenemos que tener población, máximo, mínimo, rango, intervalo, amplitud, moda, media y mediana. Para poder sacar todos estos datos en la población tenemos nosotros que poner esta fórmula. Igual ponemos la palabra contar, abrimos paréntesis y seleccionamos toda nuestra tablita. Toda nuestra tablita seleccionamos. Una vez seleccionamos, cerramos paréntesis y damos enter, que nos da un resultado de 90 números. Es decir, que nosotros aquí tenemos 90 datos. Continuamos con el máximo. El máximo. Para poder sacar el máximo, asimismo, tenemos que hacer con una fórmula, que es igual, ponemos la palabra max, que significa máximo, abrimos paréntesis y seleccionamos toda nuestra tabla. Cerramos paréntesis y damos enter. Para sacar el mínimo, asimismo, una fórmula que es igual, comenzamos, mínimo, en este caso lo abreviamos como min, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestra tabla de datos y le damos enter. Cerramos paréntesis y le damos enter. Para sacar el rango. Para sacar el rango, nosotros también aquí aplicamos una fórmula que es igual máximo, el máximo, ¿no? Ponemos la palabra máximo y seleccionamos el máximo menos el mínimo. Ese es para poder sacar el rango, ¿no? Tenemos que seleccionar el máximo menos el mínimo. Y cerramos paréntesis y damos enter, que nos da un resultado de 11. Para saber nuestro intervalo, tenemos que hacer la siguiente fórmula. Tenemos que poner igual 1 más 3.32 por la longi y abrimos paréntesis y seleccionamos la población. Cerramos paréntesis y damos enter. Para poder sacar la amplitud tenemos que hacer con la siguiente fórmula. Asimismo ponemos igual, seleccionamos el rango y lo dividimos para el intervalo. Damos enter y nos da el resultado de 1,47. Para sacar la moda. La moda también es con una fórmula que ponemos igual moda, abrimos paréntesis, seleccionamos toda nuestra tabla, cerramos paréntesis y le damos enter. Para sacar la media es la suma entre, ponemos igual suma entre la población y todita nuestra tabla de datos. Seleccionamos toda nuestra tabla, cerramos paréntesis y la dividimos por la población. Para sacar la mediana. La mediana también viene con una fórmula que es igual, ponemos la palabra mediana, seleccionamos toda nuestra tabla y cerramos paréntesis y damos enter. Una vez ya teniendo nuestros datos, todos estos datos de aquí, viene para poder sacar el mínimo, el máximo y las frecuencias de nuestra tabla de datos. Aquí ponemos nuestros intervalos. Nuestro intervalo nos dio de 7. En este caso tengo 8 porque si en un caso me llega a faltar uno que otro decimal, le aumento un número más, que es el 8. Siguiente, vamos con el mínimo. Para poder sacar el mínimo, seleccionamos, ¿no? Tenemos la fórmula, ¿no? Seleccionamos igual el mínimo de acá, que es el 18, y damos enter. Se puso 18, ¿no? De ahí tenemos que sacar el máximo. ¿Por qué de una tenemos que irnos al máximo? No arrastramos, sino que vamos directamente al máximo, porque esto es algo que se tiene que tabulizar en zigzag. Entonces,
vamos y seleccionamos. Seleccionamos igual el mínimo con la amplitud. Seleccionamos el mínimo más la amplitud y damos Enter. Así sucesivamente. Entonces, continuamos. Ponemos aquí seleccionamos el máximo, seleccionamos el máximo para sacar el mínimo, seleccionamos el máximo y ponemos Enter. Asimismo, acá seleccionamos el máximo de aquí arriba más la amplitud y damos Enter. Y seguimos sucesivamente bajando. Este resultado que da aquí lo ponemos en el mínimo acá. ¿Sí se ven? Lo ponemos acá. Igual el máximo. Pues no. Y lo sumamos acá por el intervalo. Acá sumamos el resultado de arriba más el 1.47 de amplitud. Y así vamos sucesivamente con todas las fórmulas. Hasta llegar hasta el intervalo número 8. Así hacemos. Por ejemplo, aquí ponemos acá 23, que es el máximo, para poder poner el mínimo y poder calcular el máximo con el intervalo. Acá ponemos en este caso el máximo de acá arriba, más el intervalo. Y así sucesivamente continuamos hasta llegar al último, que también nos enseña aquí la fórmula con el de arriba, que es el máximo, con el intervalo de acá. Continuamos y damos Enter. Para sacar la marca de clase, aquí ya sacamos el mínimo y el máximo conjunto, como les dije, era un zigzag que teníamos que hacer y ya lo sacamos en ambas partes. Estas dos partes ya están resueltas. Ahora, continuamos con la marca de clase. La marca de clase tiene también una fórmula, que es el mínimo más el máximo dividido para 2. En este caso ponemos igual, seleccionamos el mínimo más el máximo, dividimos para 2 y damos Enter. Y así hasta que llegamos al último intervalo, que es este, que asimismo tiene, el mínimo, o sea, ponemos igual mínimo más el máximo dividido para 2. Hasta terminar. Todo esto es con la misma fórmula de poder hacer igual el mínimo más el máximo dividido para 2. Ahora para sacar la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta tenemos que poner una siguiente fórmula, que es igual la palabra frecuencia y seleccionamos y abrimos paréntesis y seleccionamos toda nuestra tabla de datos. Toda nuestra tabla de datos seleccionamos y aquí ponemos punto y coma y seleccionamos toda la tablita, la tablita de máximo, donde están los resultados de máximo y cerramos paréntesis. En este caso damos Enter. Como ya está resuelto, aquí ponemos cancelar y nos da 11. ¿Ya? Y así sucesivamente con cada uno de los resultados. Veamos, ponemos igual frecuencia, seleccionamos toda la tablita, ponemos punto y coma, este punto y coma que vemos aquí, y seleccionamos la columna del máximo, damos Enter y nos da el resultado. Y así con cada uno de estos intervalos, pues no, para poder sacar el resultado de la frecuencia absoluta. Nos vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada tenemos que partir poniendo la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una suma asimismo de zigzag. Ponemos igual, abro paréntesis, selecciono la frecuencia absoluta, cierro paréntesis, doy Enter. Aquí en el segundo, la fórmula es el resultado de la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo con
la frecuencia absoluta de abajo. Como les digo, es en zigzag. En zigzag va esta suma y doy Enter. Y así sucesivamente con cada uno de los intervalos, pues, ¿no? De cada uno de los datos. Como vemos, sumamos la frecuencia de absoluta acumulada y al lado más la frecuencia absoluta. Damos Enter. Y la fórmula es igual, abro paréntesis, selecciono la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta y doy Enter y así sucesivamente hasta que llegue a este resultado. Anteriormente a esto, nosotros tenemos que ver que toda esta frecuencia absoluta me dé especialmente un número, que es 90, que es la población. Pues no. Entonces aquí nos dio 90. ¿Cómo sacamos este 90 por este resultado? La suma entre todo esto. Igual, suma, abro paréntesis, selecciono toda la columna de frecuencia absoluta, cierro paréntesis, doy Enter y el resultado me da 90. Eso quiere decir que voy bien con mi tabla porque me dio 90 aquí, al igual que la población 90. Y acá en la frecuencia absoluta acumulada nos debe dar lo mismo, 90. Aquí vemos que nos dio 90. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia